Buenas tardes, hermano. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén, estamos contentos, hermano. Esperamos con ansia durante la semana estar aquí reunidos, porque tenemos comunión con el Señor toda la semana, pero hay hermanos que no lo vemos durante toda la semana y queremos tener comunión. No más bien debemos tener comunión con nosotros, un mandato imperativo de nuestro Señor Jesucristo. Así que me da mucha alegría, mucho gusto ver a algunos hermanos, ¿verdad?, que lo vimos la semana pasada, lo estamos viendo hoy. Qué bueno, porque siempre están en nuestras oraciones todos, no solamente los de esta escuela dominical, sino todos los hermanos de nuestra iglesia local y todos los hijos de Dios que alrededor del mundo conforman esa única iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, por la que Cristo viene pronto. El hermano Omar está entregando el bosquejo de la semana pasada para aquellos que no estuvieron con nosotros o no alcanzaron las copias, porque lo utilizamos la semana pasada, lo vamos a utilizar en este día de hoy y los próximos 2 domingos estaremos usando ese mismo bosquejo. Estamos añadiendo un documento, yo espero que todas las copias nos den suficientes, donde hay un artículo que trata sobre el reino mesiánico. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a abordar la semana entrante. Vamos básicamente a concentrarnos en el estudio de la semana que viene, básicamente en el versículo número 9. Por eso estamos repartiendo ese documento, ese artículo sobre lo que es el reino mesiánico. Esperamos que den las copias, si no, pues la próxima semana traemos varias copias más sobre este artículo. Este artículo lo hemos extraído de la Biblia de Estudio Mundo Hispano. Hicimos una copia con permiso de Editorial Mundo Hispano para poder repartirlo en nuestra iglesia local. Lo hicimos así porque lo vimos muy concreto este estudio, muy breve este artículo, que la próxima semana traemos más, porque básicamente eso para que usted vaya estudiando durante la semana, o algunos hermanos que se reúnen el martes, voy a traer varias copias más sobre este artículo el próximo martes y el próximo domingo también. Y cuando el hermano termine de entregar esas copias, tenemos algo, ¿verdad?, que queremos obsequiar a nuestros hermanos de esta escuela dominical. Nos gustaría que fuese para toda la iglesia, pero básicamente, ¿verdad?, estamos muy limitados en esto. Queremos agradecer a Casa Bautista de Publicaciones, que es Editorial Mundo Hispano, y de parte de nuestro ministerio reciba este humilde obsequio, básicamente un calendario 2013, donde cada mes hay un tema para que usted lo tome devocional, un tema para todo el mes, y en cada día hay un versículo donde podemos meditar en ese versículo con unos bonitos paisajes. Así que de parte de nuestro ministerio, si algún hermano nos puede ayudar para repartir estos calendarios, así que esperando, ¿verdad?, que sea de bendición y de provecho este calendario, no solamente el calendario, sino lo que contiene ese calendario, que es la palabra de Dios. Así que queremos dar las gracias a la Editorial Mundo Hispano, Casa Bautista de Publicaciones. Recordemos que asistimos a la escuela dominical para aprender cada día más de la palabra de Dios, pero también aquellos hermanos que son diligentes en el estudio de la palabra, estamos, ¿verdad?, esforzándonos para poder adquirir esta Biblia de Estudio Mundo Hispano. Vamos a estar discutiendo varias cosas sobre esta Biblia más adelante. Y continuamos nuestro estudio sobre esta profecía de Zacarías, capítulo 9. La semana pasada estuvimos discutiendo los primeros 4 versículos, donde estudiamos varios aspectos muy importantes de algunas ciudades que iban a ser castigadas por Jehová Dios, debido a que estas ciudades oprimieron mucho al pueblo de Dios. Recordemos que estamos tocando 3 áreas muy importantes dentro del Medio Oriente. Discutimos que esta descarga, esta profecía iba con castigo primeramente sobre Siria, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo se conocía como Aram, y de esta región de Siria habían 3 ciudades principales, que era Damasco, su capital; Hadrach, que era la ciudad que estaba más al norte, por tanto era la primera que iba a recibir esta investida de este poderosísimo ejército greco-macedonio, compuesto por Grecia, 2 potencias para ese entonces, Grecia y Macedonia. Discutimos la semana pasada que los macedonios eran los guerreros, hombres de guerra, y los griegos eran los dirigentes, donde estaba, recordemos, la filosofía griega, es donde surge toda lo que es la filosofía humana. Habían grandes sabios en Grecia,
Por tanto, esta coalición, esta unión de estos dos imperios, forman este poderosísimo imperio greco-macedonio. Y discutimos que la primera ciudad que es investida es Hadrach, Damasco, que está un poco más al sur, y hacia el oeste, la ciudad de Hamat, al oeste del río Orontes, fue la tercera que recibió el castigo de Alejandro Magno en este poderoso ejército. De ahí pasaron a lo que es en la costa del Mediterráneo, lo que es Fenicia. Fenicia compuesta por dos ciudades principales, Sidón y Tiro. Discutimos todo esto, estamos haciendo un recuento para los hermanos que no estuvieron la semana pasada. Recibieron esta golpe tan fuerte y discutimos que Tiro, esta ciudad poderosísima, enclavada en una isla, aproximadamente, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, a 700 pasos de la costa, aproximadamente casi 1 kilómetro de distancia de la costa. Por tanto, esta ciudad de Tiro, esta isla, ciudad fuerte, era una fortaleza con doble muro de entre 30 y 50 metros de alto. Había un muro que bordeaba toda la isla y otro muro que bordeaba en sí la ciudad, por tanto, impenetrable. Discutimos que el imperio de Asiria trató de doblegar a esta ciudad de Tiro y la tuvo sitiada por 5 años. 5 años atacando de noche y no pudieron penetrar hacia Tiro por 2 razones. Por la fortificación, eran hombres de guerra, sobre todo tenían una fuerza naval, tenían unos barcos que estaban merodeando, custodiando, haciendo guardias donde toda esta costa guardaban su isla, este imperio. Pero Jehová Dios promete aquí, a través del profeta Zacarías, que aunque sea fuerte, aunque haya construido fortaleza, Él dará la sabiduría. Alejandro Magno, un impío utilizado por Dios para castigar a Tiro. El reino neobabilónico, este imperio de Nabucodonosor, poderosísimo, discutimos una de las visiones, sobre todo lo que eran los cuernos y los carpinteros. Este ejército tuvo 13 años tratando de penetrar la isla de Tiro y no pudo. Sin embargo, Alejandro Magno en 5 meses pudo penetrar. Y discutimos la semana pasada que hubieron más de 10.000 muertos, más de 8.000 soldados, más de 2.000 personas sacrificadas y el resto esclavizados. Cumpliendo así la palabra de Jehová Dios, que aún sus riquezas, discutimos que había riquezas, acumularon plata y oro como polvo, como fango, como lodo, después de un torrente lluvioso. Y discutimos que eso básicamente fue la destrucción de Fenicia, la costa del Mediterráneo, que aquí vamos a ver varios mapas. Las islas, no islas, la costa del Mediterráneo, Sidón y Tiro, que era una isla que estaba a cerca de 1 kilómetro de la costa. La otra parte que iba a ser investida, que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, es la parte de lo que se llama la Filistea. Hermano, hasta el día de hoy, Gaza está haciéndole guerra al pueblo de Dios, a Israel. Lo discutimos el domingo pasado. Y creo que durante la semana hubo un cierto intercambio de combate con estas personas, hermanos. Y vamos a estudiar ahorita sobre la repartición de las tribus de Israel, de Judá, las 12 tribus, que Tiro conformaba parte de la tribu de Aser. O sea que esto era territorio de la tierra prometida que Jehová Dios prometió a Israel. Inclusive toda esta Filistea, Gaza, Ascalón, Asdod, Egrón y Gat, eran territorios, o más bien no eran, son territorios que Jehová Dios prometió a su pueblo. Por tanto, pasarán nuevamente a manos del pueblo de Israel, porque es promesa de Jehová Dios. El pleito que hay entre los palestinos y los israelitas, la franja de Gaza, eso pertenece al pueblo de Dios. Sí, hermano, ¿dónde queda la guerra de Armagedón, más o menos, por dónde irá a ser? Hermana, la guerra de Armagedón, recuerden, es en el mismo Jerusalén, en el valle de Josafat, en el torrente de Cedrón, en el monte del Olivete. Eso vamos a estar discutiendo, hermanos, sobre esta interpretación bíblica. La Biblia es muy clara. Tenemos que muchas veces tomarlo en sentido literal. Dice más adelante el capítulo 14 de Zacarías, que Jesucristo, ese que ascendió a los cielos, hoy ya está sentado ahí tras el Padre, descenderá en su segunda venida y sus plantas de los pies las posará sobre el Olivete, sobre el monte de los Olivos, y se hendirá en 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que tuvimos en las clases. Porque el valle de Josafat es un valle muy estrecho. Y hay muchas naciones en guerra contra la ciudad santa. Por tanto,
Yo discuto esto, hermano, no digo hermano, porque no es hermano nuestro. Aquel que no esté en Cristo, sea testigo de Jehová, mormón, que no esté en Cristo, no es hermano nuestro. Puede ser amistad, compañero de trabajo. Digo, hermano, varón, lo que pasa es que ustedes son incrédulos a la palabra de Dios. Sí, Jehová Dios, Jesucristo se va a posar la planta de su espíritu. Estuvo en la creación, Génesis 1:1. Si creó todo esto, Él tiene poder para hender, partir ese monte, hacer un grande valle para su justo juicio. Hermano, se hendirá ese monte de los olivos para hacer espacio para esa gran matanza, esa gran guerra que habrá aquí, hermano. Y usted y yo veremos eso desde el cielo. Bueno, habremos ido al menos 7 años antes, viendo los cumplimientos de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mucha gente no cree en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Están perdidos. Dice ahí que Él posará la planta de sus pies. Y una vez, que vamos a estar discutiendo el domingo que viene, una vez que Dios se encarna, se reviste de humanidad, es perpetuamente hombre, eternamente Dios. Por tanto, hoy día Jesucristo es Dios hombre. Y ese Dios hombre vendrá a hacer justo juicio contra las naciones. Ahí, hermana, en la guerra de Armagedón, que va a ser al sur-oeste, discutimos en una clase de Jerusalén, donde está el monte de los olivos, el valle de Josafat, también conocido como el torrente fértil de ahí va a ser básicamente, hermana, en esta área. Grande. Exacto, esto es Jerusalén. La ciudad que estamos discutiendo hoy es Hadrak. Todo esto es territorio Siria o Aram. También muchos versículos aparecen como Aram, es lo mismo. Siria y Aram es lo mismo. Damasco es la capital. Hadrak, que es Hatabika en el hebreo, es la ciudad que está más al norte. Por tanto, cuando Alejandro Magno gana esta batalla en Iso, que ya era el ejército que podía hacerle frente para que impedir que entrara en este territorio, entonces comienza el ataque. La primera ciudad que él inviste es Hadrak, porque es la que está más al norte. Pero su objetivo, recordemos que discutimos la Septuaginta, voy a estar leyendo aquí textualmente, la Septuaginta dice: Damasco, lugar donde la carga reposará. O sea que fue atacada Hadrak y Hamat, pero la descarga, lo fuerte, el castigo fuerte vendría sobre Damasco, porque era su capital. Vamos a estar discutiendo, hermano, que hombres grandes discutimos, no estamos poniendo en telejuicio a ningún teólogo. Pero yo siempre he dicho aquí, y nuestro pastor, no importa quién diga lo que diga, si no es consecuente con la Biblia, descartemos. Matthew Henry, hombre grande de Dios, cual yo he aprendido mucho, sigo aprendiendo mucho de Matthew Henry, en su escrito, pero él dice que como Gat no está incluida entre las 5 ciudades, entre esta Pentápolis de Filistea, no fue tocada, no fue castigada. Y cuando usted es un estudio diligente, se da cuenta que no es así. Aunque no es mencionada, dice que toda Filistea será arrasada. No está incluida Gat. Por tanto, no compartimos esa opinión, no solamente Matthew Henry, sino muchos hombres que dicen que como no se menciona, pues no hubo castigo para Gat. Imposible. No voy a decir por qué. Porque la capital de Filistea era Gat. No se menciona, no saben por qué. Pero dice la palabra que cuando estemos en el cielo conoceremos todo. Y sabremos por qué no fue mencionada ahí. Simplemente, hermanos, llegamos a donde la Biblia llega. Pero si decimos un ejemplo, que viene una gran destrucción para el condado de Lee, un ejemplo, Dios nos libre de eso, un ejemplo. Y decimos, pues habrá gran castigo para Fort Myers, North Fort Myers, de High Acres y Bonita Spring. Y yo digo, y todo el condado, aunque no menciona que Cora está incluida, porque está dentro del condado de Lee. Por tanto, Gat no es mencionada, pero como está dentro del territorio filistea, y más que eso, es la capital, también fue investida, castigada por este imperio greco-macedonio, instrumento de Dios, aunque el mismo Alejandro Magno no entendía lo que estaba haciendo. El mismo Zacarías que estaba profetizando no entendía lo que estaba profetizando. Vamos a discutirlo más adelante. Muchos profetas, sobre todo Daniel, estaba profetizando ciertas cosas y no entendía, quería que el Señor le explicara todas estas cosas. Pero le dicen un momentito, tranquilo, tranquilo, que esto va a ser sellado, sigue hasta el final, siendo utilizado por mí, pero tú morirás. Increíble, hermano, pero tú morirás. Pero te resucitaré y tendrás tu heredad y tu reposo. Cosas que ellos, que los profetas del Antiguo Testamento no entendieron. Hermano, nosotros en esta dispensación de la iglesia somos que bendecidos, porque podemos entender todo.
La profecía de Zacarías que estamos estudiando la podemos entender total y completa, cosa que el mismo Zacarías no entendía, porque no era para su tiempo. Por eso siempre, hermano, nuestra doctrina, sobre todo bautista, creemos en la revelación progresiva de la palabra de Dios. El otro territorio era este Filistea, era compuesto por 5 ciudades, por eso Pentápolis, que era Asdod, Ecrón, Ascalón, Gaza, y aquí vemos Gat, lo que no es mencionada es la capital, Gat, y entonces que está al oeste de Jerusalén. Vamos a estar discutiendo hoy este castigo sobre estas ciudades, estas 4 ciudades, y todo el territorio de Filistea por Alejandro Magno, instrumento de Dios. Vamos a estar viendo, comenzando con el versículo número 5. Vamos a ver, leer este versículo número 5. Estamos, tiene su copio, las 6 traducciones. Para los hermanos que no vinieron pueden tener el documento y accesar al video de la clase anterior para que puedan enlazar, como tuvimos la semana pasada y lo que vamos a estar estudiando el día de hoy y el próximo domingo. Utilizamos de la Nueva Traducción Viviente, versículo número 5, donde comenzamos este estudio hasta el versículo número 8. Dios mediante nos ayuda a terminar. Dice, Nueva Traducción Viviente, Zacarías 9:5. La ciudad de Ascalón verá la caída de Tiro y se llenará de miedo. Gaza temblará de terror y lo mismo hará Ecrón, porque sus esperanzas se desvanecerán. El rey de Gaza será asesinado y Ascalón será abandonada. Reina Valera, 1960. Zacarías 9:5 dice, verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque sus esperanzas serán confundidas, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Vamos a estar primero estudiando estas ciudades brevemente, los documentos que dimos la semana pasada, dimos un breve estudio de cada una de estas ciudades. Simplemente vamos a tocar muy panorámicamente lo que se refiere a estas ciudades. Primeramente Ascalón, que es la ciudad, una de las ciudades principales que conformaban esta Pentápolis, estas 5 ciudades: Ascalón, Gaza, Ecrón, Asdod y Acat. Y vemos aquí que Ascalón perdió su población, esto lo veremos un poquito más adelante. Gaza, que fue conquistada al cabo de un sitio de 5 meses. Gaza, históricamente, habían guerreros grandes allí en Gaza. Recordemos que de Gaza salen estos gigantes, como los filisteos, eran guerreros, hombres de guerra, y no solamente eran hombres de guerra, hombres muy corpulentos y muy grandes. Cerca de ahí de Gaza está el Gat, donde salió el cabezón gigante Goliat, y otros más. No solamente Goliat era gigante, había muchos hombres gigantes muy poderosos. Por tanto, resistieron un poco por 5 meses a este ejército de Alejandro Magno. Y Ecrón, la más septentrional quiere decir que era la más al norte que estaba de esta región filistea. Por eso dice, la frase dice, y se dolerá en gran manera. Dice, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. ¿Por qué dice la esperanza será confundida? ¿Cómo podemos entender esto? Ezequiel lo vimos la semana pasada. Ecrón, como era la ciudad que estaba más al norte del territorio filistea, hubo notificaciones de que cuando Alejandro Magno entra a Siria, la primera ciudad que ataca, la más al norte, era Hadrach. Por tanto, ellos piensan, bueno, nosotros somos la ciudad más al norte de nuestro territorio filisteo, por tanto, nosotros vamos a ser la primera ciudad que va a ser investida por Alejandro Magno. Pero ellos conocían la fortificación, ese ejército naval sobre todo, que cuidaba no solamente la costa de Tiro y de Sidón, sino toda esa costa del Mediterráneo, este ejército, esta fuerza naval de Tiro. Por tanto, su esperanza fue confundida porque ellos esperaban que Tiro resistiera a ese ejército greco-macedonio. Por tanto, por eso dice, su esperanza será confundida. O sea, cuando ellos ven estas tropas entrando al territorio de su ciudad, fue confundida su esperanza, porque ellos pensaban que ese ejército no podía progresar con Tiro allá de frente hacia el norte. Por eso discutimos que era la ciudad más
al norte. Ahora algo muy importante, hermano, que quería discutir, usted lo puede subrayar en su documento, dice, verá Ascalón. ¿Qué verá Ascalón? El ejército, ese ataque que venía sobre Filistea. Dice, y temerá. Se llenaron de terror. Pero dice, Gaza también. O sea, esto es como si dijera, y Gaza. Está incluyendo, ese también es una confusión copulativa que une una cosa con otro, una palabra con otro, un verbo con otro verbo, una cosa con otra cosa. Por tanto, no solamente Ascalón iba a temer, sino que Gaza también. Ahora dice, y se dolerá en gran manera. Gaza se va a doler en gran manera. ¿Por qué? Porque era la ciudad, después de Gat, era la ciudad más grande, donde estaba el ejército más poderoso de esta Pentápolis. Por tanto, se dolerá en gran manera a ver esta derrota, esta debacle de todo el territorio de Filistea. Dice, así mismo, Ecrón. O sea, Ecrón conlleva todo esto. Se iba a temer, se iba a doler en gran manera. Ahora, ¿por qué? Esto es una confusión explicativa. Usted ve la Biblia un por qué, está explicando lo que antecede. ¿Por qué iba a pasar todo esto? ¿Por qué? Porque su esperanza será confundida. O sea, ellos esperaban que Tiro los defendiera en ese ataque que venía. Por tanto, todo este dolor, toda esta confusión venía porque Tiro no pudo resistir a Alejandro Magno y su imperio, todo este ejército greco macedonio. Y dice, y perecerá el rey de Gaza. Hermano, había ese tiempo Betis era el rey de Gaza para ese tiempo. Cuando Alejandro Magno gana la campaña, lo manda a buscar en presencia de él, lo amarran por los tobillos y lo arrastran por toda la ciudad en un carro de guerra hasta que perdió la vida. Cumpliéndose la palabra de Jehová que el rey de Gaza perecerá, el rey de Gaza. Y Ascalón, hermano, en ese tiempo quedó totalmente deshabilitada, despoblada, cumpliéndose la palabra de Jehová. Versículo número 6. Versículo número 6, lo tomamos de Reina Valera 1909. Dice, y habitará en Asdod un extranjero, y yo talaré la soberbia de los palestinos. A mí me encanta, hermano, Reina Valera 1909 porque es muy literal y directa. Los palestinos, hermano, aquellos que se llaman palestinos, la franja de Gaza. Recordemos que fue un juicio. Discutimos en la clase que esta profecía de Zacarías es respuesta, es triposición. Hubo un cumplimiento inmediato de ese contexto, hubo un cumplimiento 484 años después, y el cumplimiento escatológico, que es sobre el milenio. Habrá juicio, lo discutiremos más adelante, que muchos serán limpiados, lavados y servirán al Dios vivo y verdadero de Israel. Reina Valera 1960. Zacarías 9:6. Habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Escuchen. Varios, al menos de cerca de 14 comentarios que consulté para este estudio, más de la mitad dicen aquí que será llena de bastardos. Yo creo que es una interpretación apresurada, porque bastardo es una persona que no tiene padre. Por eso tenemos que ir, hermano, cuando estudiamos la Biblia, el contexto cultural histórico, ver la historia, qué es lo que pasó en ese tiempo. No podemos tomar una interpretación a la ligera, tenemos que analizar. Un maestro del seminario nos decía, estudiantes, ustedes como intérpretes de la Biblia tienen que exprimir su mente, buscar más allá. Por tanto, no estamos de acuerdo algunos, porque la Biblia dice muy claramente extranjero, aún en la Septuaginta. No sé por qué estos teólogos llegan a la conclusión de que se va a estar llena de bastardos. No, lo que pasa es que Alejandro Magno, escuchen lo que hacía Alejandro Magno, una de las técnicas que usaba de guerra y para poseer todo el territorio, todo este reino poderoso, es cuando invadía una ciudad, mataba al rey, los dirigentes, hacía esclavos, tomaba las mejores mujeres y los niños los educaban en lo que es la filosofía griega, pero sobre todo hacía una mezcla. Por ejemplo,
cuando él gana esta batalla de Tiro, trae gente de Tiro como esclavos y lo une con mujeres y hombres con mujeres de Filistea, por dos razones. Primero, perdían su identidad. Tomaba al menos 10 años en que hubiera una perfecta comunión, que se levantaran como nación, dándole a él espacio para levantar su imperio poderoso. Por tanto, cuando hacía esta mezcla, perdían su identidad como nación y eso traía ciertos conflictos interpersonales. Por tanto, muy sabio este hombre Alejandro Magno. Por eso no estamos de acuerdo que eran bastardos, sino que eran hombres mestizos. Como decir hoy, un cubano con una puertorriqueña o con una americana. No son bastardos, simplemente una mezcla de raza. Eso es lo que está hablando de extranjeros. Dice, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. El orgullo del filisteo, hermano, era que eran guerreros, era el orgullo de ellos. Se burlaban del pueblo de Israel, sí, hermano. Sí, en la clase de historia en la Universidad de Puerto Rico se toca bastante profundo el tema de los filisteos y su orgullo. Era una manera de humillarlos a la vez de ellos crear gente más fuerte. Ellos creaban hombres más grandes, más altos. Los filisteos eran mucho más fornidos. Por lo tanto, los humillaba, pero de una vez él se fortalecía con su ejército. Exacto, y inclusive hasta el día de hoy, hasta el contexto contemporáneo, hasta el día de hoy, esta gente de estos palestinos de Gaza se creen que son la última Coca-Cola del desierto. Ellos aún quieren dominar el pueblo de Israel. Tienen, hermano, una guerra tremenda. Lo discutiremos más adelante, que ese territorio pertenece al pueblo de Dios. O sea, que al haber arrase tremendos 5 ciudades principales, el orgullo de Filistea estaría entonces bajo. Se dieron cuenta que el Dios de Israel, por eso discutimos en el primer versículo, que dice, y todos los ojos de los hombres estarán en Jehová Dios. No es que Jehová Dios estaba mirando, Jehová Dios está ejecutando tu juicio. Por tanto, los crédulos, los del pueblo de Israel, reconocían, promesa de Jehová Dios cumplida. Lo estamos viendo. Y los enemigos, que aunque odiaban a Israel, estaban muy al pendiente de la profecía del pueblo de Israel. Los enemigos estaban pendientes de lo que pasaba con el pueblo de hermanos. Hasta el día de hoy, las naciones, todos los ojos están puestos en Israel. Hasta el día de hoy. Porque es el pueblo, hermanos, muchos, porque aman al pueblo de Dios, y otros, la gran mayoría, 95%, porque odian al pueblo de Dios. Y están puestos los ojos allí en el lugar. Por tanto, Filistea, cuando ve esta debate, dice, este juicio del Dios de Israel. Por tanto, los ojos, no era que iban a obedecer a Jehová, sino estaban puestos los ojos. Hermanos, lo discutimos aquí cuando venga el rastro de la iglesia, que habrá gran confusión. Lo que usted ha predicado a las personas, de que Cristo está conformando una iglesia, de que todavía no se ha completado, discutimos un programa radial la semana pasada, porque es la plenitud de los gentiles. Cuando se complete la plenitud de los gentiles, viene Jesucristo por su iglesia. Y estamos predicando, hermanos, día y noche el Evangelio de Cristo, porque queremos que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa persona que usted ha predicado, cuando venga el resto y esa habrá confusión de, esto fue lo que le dijo nuestro hermano Pino. Mi amigo Pino del Cabo tantas veces que predicó, mira, habrá confusión tremenda, hermano. Comienza la gran tribulación. Sabrán, estarán puestos los ojos en nuestro Dios, único y verdadero. Esto es lo que tanto predicó la iglesia de Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Se darán cuenta, muchos se arrepentirán y aún, hermano, la tribulación alcanzarán salvación. Por tanto, como en este entonces, cuando ven estos juicios, no solamente los filisteos, sino los de Fenicia, Tiro, Sidón, Damasco, Hadrá, Hamá, los ojos lo pusieron realmente en el Dios de Israel. El Dios de Israel promete estar cumpliendo. Esto fue predicho, hermano, por Ezequiel. Hicieron caso a estas naciones, discutieron más adelante que en parte fueron en un tiempo amigas de Israel. Inclusive ayudaron a la construcción del templo, de este templo de Zacarías, y hermana Loide. ¿Desde cuándo los filisteos poseyeron Gaza y viene esta guerra? Yo me acuerdo en la historia de Sansón que ya hubo problemas con los filisteos, que tuvo que destruir eso vamos a hablar más, tuvo que destruir eso porque lo engañaron básicamente. Pero vamos a discutir esto. Más ahorita vamos a ver un mapa aquí con logos, de que esa parte filistea formaba parte, hermano, de la tribu de Judá. No de Benjamín, no estamos quitando la importancia a las otras tribus, pero la tribu de Judá, donde está enclavada Jerusalén, la ciudad que será santa, hoy día no es santa,
será santa en Dios porque Jesucristo está ahí. Vamos a discutir eso más adelante. Por tanto, eso de los filisteos, hermanos, viene de ese tiempo, del Antiguo Testamento, pero es territorio del pueblo de Dios. Versículo 7. Nueva traducción viviente. Mire qué bonita traducción sobre este versículo de Zacarías 9:7. Les quitaré de la boca la carne ensangrentada y sacaré de entre sus dientes los sacrificios detestables. Entonces los filisteos que sobrevivan adorarán a nuestro Dios y serán como un clan de Judá. Los filisteos de Cron se unirán a mi pueblo, como una vez lo hicieron los antiguos jebuseos. Vamos a estudiar aquí un poquito de historia bíblica. Reina Valera 60, vamos a hacer la breve exégesis. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el jebuseo. Primeramente vamos a discutir esto. Dice, quitaré la sangre de su boca. Esto quiere decir, hermano, que ofrecían sacrificios a dioses falsos. No solamente que hacían sacrificios, sino que se bebían la sangre de esos sacrificios. Pero Jehová Dios dice, quitaré la sangre de su boca. O sea, ya esa práctica, ese remanente, no hará más esas cosas. Quitaré no solamente que rindan culto a dioses falsos, sino que esos sacrificios de esos animales, su sangre era ingestada, se la tomaban. Por tanto, Jehová dice, quitaré la sangre de su boca. Dice, y sus abominaciones de entre sus dientes. Significa que no solamente sacrificaban dioses falsos y que se tomaban y gestaban su sangre, sino que se alimentaban de esa carne. Se la comían. Eso significa, dice, quitaré sus abominaciones de entre sus dientes. O sea, ya no comerán más de sus sacrificios a esos dioses falsos. Dice, y será como capitanes de Judá. ¿Qué significa esto, hermano? Tenemos que ir al contexto histórico-cultural. Porque dice aquí, y serán como. Recordemos, en la Biblia, cuando usted vea un como, es un signo, comparando una cosa con otra, una semejanza. No diciendo que una es la otra, como la metáfora. Jesús dijo, ustedes son la luz. O sea, yo en sí no soy luz, yo no soy una luz. Pero como Jesús, el Espíritu Santo está en mí, somos luz. Es una metáfora, pero símiles comparando una cosa con la otra, no determina con la otra. ¿Qué quiere decir cuando dice, y serán como capitanes en Judá? De ese remanente filisteo que será limpiado por la misericordia, por la gracia de Dios derramada sobre ellos, y serán como un capitán de Judá, porque los capitanes en el ejército israelita tenían dominio sobre 1000 personas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que muchos filisteos no solamente serán parte del pueblo de Dios, sino que muchos llegarán a ser líderes. Muchos llegarán a ser líderes, o sea, serán como un capitanes de Judá. Una comparativa para que veamos esa promesa de Dios, que muchos de ellos serán limpiados, formarán parte del pueblo de Dios, servirán al único Dios vivo y verdadero, y muchos alcanzarán posiciones de liderazgo dentro del pueblo de Dios, hermano. Misericordia que Dios ha mostrado con usted y conmigo. Misericordia. Dice, y Ecrón será como el jebuseo. Recordemos que cuando David va a tomar posesión de Jerusalén, ¿quiénes vivían allí? Los jebuseos. Los jebuseos habitaban allí. Por tanto, cuando David invade Jerusalén, retomando ese territorio, los jebuseos, cuando fueron doblegados, no tuvieron dónde ir. La gran mayoría permaneció allí y se mezcló con el pueblo judío. Por tanto, dando a entender aquí, no aquí en este contexto, en el milenio, muchos filisteos que hoy día están peleando, está hablando de la Franja de Gaza, muchos se convertirán al Dios vivo y verdadero, formarán parte del pueblo de Israel, muchos llegarán a ser líderes y serán como el jebuseo, como aquel entonces jebuseo, que como no encontró para dónde ir, permaneció con el pueblo de Dios y adoraban en espíritu y en verdad a Jehová Dios, el Dios de Israel. En el milenio, hermano, todo esto será cumplido. Y algo muy, muy interesante que quería
compartir con ustedes. Estamos viendo aquí sobre lo que es, para que veamos un poco sobre lo que es las tribus de Israel. La repartición de las tribus de Israel. Para que veamos que esta parte de, porque esto es lo que es, vamos a ver, vamos a tratar de agrandar un poco la visión, para que veamos lo que es los territorios el territorio de las tribus. Vemos aquí que esto es la distribución de las tribus de Palestina. Vamos a mover el mapa un poco hacia el sur. Aquí vemos lo que es Simeón. Interesantemente, Simeón era una tribu, un territorio que estaba dentro de Judá. Dentro de Judá. O sea, Judá rodeaba lo que era Simeón. Aquí vemos las ciudades filisteas. Vemos aquí a Gaza, de ciudad cerca de la costa de Palestina, Ascalón, puerto del Mediterráneo, una de las 5 ciudades principales de Filisteo. Vemos Asdod, que es lo que estamos estudiando ahora, ciudad al norte de Gaza, cerca de la costa del Mediterráneo. Cuando los filisteos capturaron el arca del pacto, la llevaron a Asdod, según el primer libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 y 2. Aquí vemos lo que es Ecrón, una de las 5 ciudades principales filisteos. Por eso discutimos ahorita que cuando vemos aquí la división de lo que es Filistea, Ecrón básicamente está en la frontera, por tanto era la primera que va a ser investida en este imperio poderosísimo. Aquí vemos lo que es Judá, más hacia arriba vemos a Dan, Efraín, Benjamín, vemos la tribu de Rubén, Gad, vemos a Manasés occidental. Recordemos que Manasés, aunque una sola tribu, se conformaba de 2, la que estaba en el occidente y la que estaba en el oriente. Neftalí, Zabulón, y aquí en Aser, un detalle muy importante, Tiro era parte de la tribu de Aser. Por tanto, este territorio que hoy pertenece a Fenicia, volverá a ser territorio al pueblo de Dios. Porque todo esto es la tierra prometida, todo esto es la frontera hasta donde llegó, vamos a ver aquí, hermano, hasta donde llegó Josué en su posesión de la tierra. Vemos el monte Hermón, un monte que marcó el límite norte de la conquista de Josué. Por tanto, parte de Siria, Hamá, pues aquí vemos a Damasco, este río Orontes, y al oeste estaba lo que estudiamos en el versículo número 2, Hamá. Por tanto, esa parte siria pertenecerá, porque, hermano, ¿quién va dirigiendo esta conquista a Josué? Jehová Dios. Por tanto, Jehová Dios le marcó el límite hasta donde iba a llegar. Por tanto, todo esto es territorio y pasará a ser parte del pueblo de Dios, porque es promesa de Jehová Dios. Por tanto, volverá al pueblo de Dios. Continuamos entonces, hermanos, con el estudio. Versículo número 8. Versículo número 8. Recordemos que había varias cosas que Dios aborrecía, y entre una de esas era la idolatría, pero también el ingestar sangre. Tenemos ahí en Ezequiel 33:25, apunta este versículo, nuevas noticias sobre la caída de Jerusalén. ¿Por qué vino este castigo sobre Jerusalén? Porque los hijos de Dios ingestaban sangre. Dice, por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor. Pregunta Jehová Dios, escucha. ¿Comeréis con sangre? Y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. O sea, ¿usted cree que así, usted haciendo estas cosas, van a poseer la tierra que yo he prometido? Cuando yo he dado las directrices como Dios santo de ustedes, que les he prohibido que ingesten sangre, y ustedes tomándose la sangre, comiéndose esos animales sacrificados a otros ídolos, y no viendo santidad, ¿usted cree que así poseerán la tierra que yo les prometí a ustedes? Porque, hermano, las promesas de Dios se van a cumplir porque es palabra de Él y es soberana. Pero hay condicionantes. ¿25 de aquí? De Ezequiel 33:25. Génesis 9:4. Apunte esto, va a estar leyendo. Génesis 9:4.
pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Levítico 7:26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Ahora escuchen Levítico 17:10 y 12. Escuchen. Si cualquier varón de la casa de Israel, de mi pueblo, buscando una referencia cruzada con esto que estamos estudiando, de estos filisteos que en milenio servirán a Jehová Dios, que será quitada de la boca su sangre y de entre sus dientes la carne de estos sacrificios a ídolos. Escuchen. Levítico 7:17, 10 y 12. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moren entre ellos, o sea, que no solamente el milenio los de israelitas, sino que en otras naciones tienen que adoptar como servir el culto a Jehová Dios, al único Dios vivo y verdadero. Dice, comiera alguno sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. El 12, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que more entre vosotros comerá sangre. Dando la referencia de Hechos, Nuevo Testamento. Ya eso es la vieja dispensación, el Viejo Testamento. No, Señor. Hechos 15:29. Que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas ni os guardéis, bien haréis. Pasadlo bien. O sea, en esta dispensación, hermano, nosotros no podemos inyectar sangre. Y de ahogado, además debe ser sangre derramada, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Pacto, también en esta dispensación de la iglesia. Algo muy importante, hermano, sobre esto de que será un pueblo limpio. Vamos a buscar el Nuevo Testamento, a los textos versículos trayéndolos rápidamente para que veamos, hermano, la misericordia que Dios ha mostrado con usted y conmigo. Que no éramos pueblo, no éramos familia de Dios, y por el sacrificio de Jesucristo podemos ser llamados hijos de Dios. Escuchen, Romanos 6:17 dice que éramos esclavos del pecado. Escuchen, Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais, usted y yo, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. No estamos diciendo, hermano, que usted no peca y que yo no peco, pero no disfrutamos del pecado. Tememos a Dios. Cuando hacemos cosas incorrectas, el Espíritu Santo que muere en nosotros nos redarguye y quedamos primeramente de rodillas ante Dios pidiendo perdón. Y somos, hermano, nuestra reunión comienza nuevamente con nuestro Señor Jesucristo. Hermano, disculpa porque esto es ya la anterior. Me quedé ahí porque no se habla de que la sangre que ha sido ofrecida en sacrificio, pero de la boca nosotros no tenemos. No, de ninguna. O sea, no solamente estas personas ofrecían estos animales como sacrificio, pero se ingestaban la sangre y comían de ellos. Pero no solamente animales que son ofrecidos en sacrificio, de ningún animal. No podemos inyectar sangre de animales. Bueno, sangre de sangre, pero por ejemplo, nosotros en Cuba le decimos morcilla. No podemos, hermano. No. De ninguna manera, no. Nosotros también, en Puerto Rico, embutimos los intestinos de los animales con sangre. ¿No? Está inyectando sangre. Porque en la sangre está la vida. Sí, pero yo, para mi entendimiento, que era lo único que había sido ofrecido, o sea, alguien que haya ofrecido a ídolos, nosotros no, claramente, no ingerirlo, pero si el sacrificio lo hizo Jesús por nosotros no tenemos que... No, nosotros no tenemos que hacer sacrificio de animales. Lo que se nos está pidiendo es ingesta de sangre. O sea, nosotros no tenemos que sacrificar nada, hermano. Inclusive. Hay un versículo que dice que todo lo que haya en la carnicería podemos comer. Sí, pero perfecto, hermano. Pero un ejemplo, hermano. Del cerdo y de los otros animales con pezuña y todo, pero no está hablando de la sangre. Exacto, hablando de la sangre. Inclusive Pablo dice, si tú vas a la carnicería, no preguntes. Ahora, si tú sabes que fue
ofrecido a ídolos, no comas de él. Porque hace profesar al hermano. Eso sí es cierto. Eso es bíblico. Eso es lo que yo me refiero, hermano. Que si, claro, lo que ha sido ofrecido, sabemos. No. Pero si usted sabe que es ofrecido, pero yo voy a la carnicería y no voy a Julio preguntando, oye, esta tenero lo degollaron. No. Pero si yo sé, como hay personas hoy que practican la santería, brujería, que ofrecen animales, y yo sé que ese animal es conocido, no puedo tomar de ese, porque hay conciencia. Soy consciente de que utilizar ese animal, se llama hoy. Y las transfusiones. Ya eso es distinto, hermano, usted no está ingestando. Ya usted no está ingestando, es distinto. No está, eso es otra cosa. Eso, hermano, estamos tremendo, esto es tremendo. Pero lo que sí es que el libro de Hechos dice muy claramente que en esta dispensación nosotros no podemos hacer ingesta de sangre. Nosotros no tenemos que hacer, hermano, ningún sacrificio. La obra está completada al cruz del Calvario. Simplemente nosotros venir a los pies de Cristo y darnos guiar, llenar con el Espíritu Santo para vivir una vida en santidad. Ahora, aquí estamos hablando de que estas personas sacrificaban animales a ídolos, a otros dioses, como Dios vivo verdadero, tomaban de esa sangre y además comían de ese. Jehová Dios, recordemos, hermano, que los sacrificios de levíticos, había sacrificios que eran holocaustos, total, la sangre del animal completo era quemado, sacrificio, olor fragante a Jehová Dios. Pero había sacrificios que desarramaban la sangre y podían comer de ese animal, sobre todo los sacerdotes. Esa era la posta de carne para los sacerdotes. Será permitido que de ese becerro, de ese carnero que sacrificaba, algunos de ellos, si no era un holocausto, era un sacrificio de Jehová Dios, se ofreciera primeramente a los sacerdotes y a los levitas, dependían de ese alimento. De hecho, los sacerdotes o mandaban, eran personas que venían mandadas por el sacerdote cuando en el momento del sacrificio ellos traían como un gancho y metían el gancho y lo que tomaba el gancho, eso lo podían llevar porque era parte para los parte. Inclusive hay unos hijos que tomaban, antes de sacrificar tomaban lo mejor. Inclusive hicieron negocio con estos sacrificios. Por eso cuando Jesús va a ver este negocio, era una mafia básicamente que había allí, porque usted lleva un animal perfecto, y no tenían que comprarlo allí. Era un negocio, por eso que Jesús se llenó de ira. de un sacerdote, de uno de los últimos. De uno de los últimos. Fue el primer barbecue. Por ejemplo, estos sacrificios estamos hablando de aquellos tiempos. En el año 76 yo vi sacrificios humanos y se ahumaban los cadáveres con los niños. Son niños los que sacrifican. Le dan la sangre a un muñeco que tiene que llaman fetiche y se comían los niños. Eso lo vi yo, no me lo contaron, eso lo vi. Eso es horrible. En el agua. Es horrible. No, decimos en África, hermano. Aquí un hermano de esta congregación, no voy a mencionar el nombre, aquí un hermano de esta congregación, que la casa que él compra, la compra cuando él se entera de lo que está pasando, ahí, aquí en Keikora, sacrificaron a 2 niños en esa casa. Una secta satánica. Un hermano de esta congregación, me cuenta esto, que cuando se dijo, ¿cómo tú compraste ahí? ¿Tú sabes lo que pasó ahí? Aquí en Keikora. O sea que no solamente posiblemente hasta ingestan la sangre, inclusive hasta comen de esa carne de esos niños. Aquí, en Keikora, no estamos hablando de África, aquí en Keikora. Y en México hacen tacos mexicanos con la placenta de las mujeres. Son cosas tremendas, hermanos. Pero lo más importante es que dice que, versículo número 8, entonces acamparé alrededor de mi casa como una guardia. Jehová Dios, hermano, durante este ejército poderoso greco-macedonio, ellos iban, venían, pasaron por Judá, pero no fue tocada Jerusalén. Sí. Sí, fíjese, hay inclusive, bueno, los artículos de Jehová, por ejemplo, ellos dicen que es igual las personas de sangre. Nosotros estamos prohibidos tomar sangre, yo sé, pero qué diferencia, entonces yo les me pongo a pensar, yo sola me digo mucho y yo digo, bueno, no tomarla, y nos acabamos poniendo por la vez, no es la misma cosa más o menos. Para mí no, porque ingesta es una cosa y ya transfusión son dos cosas muy distintas. Muy distintas. Ahora, yo lo que digo, hermano, que nuestra vida está guardada en el hueco de la mano de Jehová Dios.
Lo que sí la Biblia es muy clara, dice la ingesta de sangre. Dice que la sangre es la vida, por lo tanto. Mira, hermano, un maestro, un profesor en el seminario, cuando ya como pastor, dice que hubo una reunión en la iglesia para donación de órganos. Y un hermano, una votación que no hay ningún problema, yo donar un riñón a mi hermana, a mi mamá o a un hermano de la iglesia. No hay ningún problema con eso. Y este hermano levantó la mano y dice, imposible, pastor, no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué va a pasar en el rapto de la iglesia? O sea, quiso decir, cuando venga Cristo, usted va a sacar el riñón a aquel para... No, hermano. No estuvo de acuerdo, porque él no estaba de acuerdo. ¿Qué pasaba entonces? Si un riñón no tenía a su hermana, y su... O sea, que no estaba confiando. No estaba confiando. Hermano, entonces el pastor le pregunta a él, hermano, y un familiar que yo tengo que fue devorado por un tiburón, consumido por los leones, cristianos que estaban en los juegos romanos, hermano, ahí cantaban himnos y eran investidos por leones y eran comidos. Después, hermano, eran ingestados por ese león, después depositados como heces fecales. Y en rato de hermano, usted será levantado, será un cuerpo nuevo, cuerpo perfecto, glorificado. Hermano, usted va a estar allí. Yo sueño con ese día. Tanto la iglesia, no es el mejor momento de su vida, como nunca. Cuerpo nuevo, algo, hermano, el cuerpo glorificado de Jesucristo, resucitado. Tremendo, hermano. Comía, bebía, entraba a los cuartos sin abrir las puertas. Yo tóqueme, yo tengo carne y hueso, es mi marca. Son cosas, hermano, que no entendemos. Soñamos con ese día. Hermano, yo espero ese día. Yo espero en ese día. Sí, hermano, Omar. Sí. Esto es una cosa que coge, ¿sabes? Pero el apóstol Pablo, cuando fue decapitado, Pablo bien claro lo dijo: aunque hagan de mi cuerpo lo que hagan, me pueden despedazar, pero yo sé que mi alma va a la presencia de Dios, y un cuerpo que tiene el Señor preparado, ahí va a depositar el alma. Ahí todo el punto. Cuerpo preparado. No hace falta que la gente se esté preocupando por un Señor ni por la sangre. Lo que sí dice bien claro: no coma cosas sacrificadas a ídolos, porque va contra la voluntad del Señor, porque lo dice la Biblia. Y lo más bonito que es, hermano, que yo no sé cómo será mi cuerpo, yo no sé cómo será el cuerpo de mi esposa, de mi hermana Jean, de mi hermano Lali, pero sí yo sé que bíblicamente dice que yo reconoceré a mi hermano. ¡Wow! Tremendo. Hermana Jean, mira, estaba ahí siempre sentada después de dominicana, mira qué linda se ve aquí, mi esposa, mis hijos, hermano Lali, hermano, habrá conciencia de lo que estemos ahí, pero no habrá conciencia de lo que se quedó atrás, porque dice que no habrá lágrimas, porque sí, hermano, mis hijos se van conmigo como un cohete para el cielo. Yo oro por el Señor para, hermano, a mí no me importa casa, propiedad, no me importa nada de eso. Lo que me importa es que mis hijos, mi iglesia, mi congregación, todas cuando venga Cristo, para la trompeta, arranquemos por ir para allá con el Señor. Pero no habrá conciencia de lo que queda aquí, porque dice que no habrá lágrimas ni llanto, porque si yo hubiese los recuerdos que yo le pedí a mi padre y se quedó, hay dolor en el cielo. Dice la Biblia que no habrá llanto ni memoria de lo pasado. El tema es también de que, por ejemplo, de la misma manera como nos vamos a hacer los hijos de Dios transformados y nuestro conocimiento va a estar intacto, conocimiento, o sea, nuestra mentalidad. El pecador que está apartado de Dios también va a tener su pensamiento intacto. Y ahí es donde se cumple en algo lo que la palabra dice: y será yo de crujir de dientes. ¿Por qué? Porque a cada segundo se atormentará a sí mismo en saber cuántas veces le predicaron la palabra de Dios diciéndole a para terminar, inclusive hay diferentes grados de castigo en el infierno. Escuchen, así como hay diferentes escalas, no es que usted es más importante que yo porque usted tiene 5 coronas y yo solamente una. Hermano, yo quiero caminar por las obras que Jesucristo preparó de antemano. Pero yo no voy por las coronas, yo voy porque quiero estar en la presencia de mi Jesucristo y que le doy delante de la gracias por su sacrificio, porque estoy en su casa celestial. El rey David dijo: yo sé que soy un pecador, soy un impío, pero gracias a tu misericordia, yo, este gusano, habitaré en tu casa, Jehová Dios. Eso es lo más importante. Madre, la Biblia que nos pasamos ya, estamos casi expulsados del pueblo. Viendo el tema, dice la Biblia que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y lo que se mira ahí con los sacrificios y la comedera es la intención del corazón. Y también dice la Biblia que
que lo que entra no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale, porque lo que sale es lo que yo soy. Hermano, como Cristo está en usted, debe salir de usted cosas buenas de Cristo. Hermano, continuamos con este versículo número 8. La próxima semana lea el artículo sobre el Mesías. Vamos a concentrar la clase la semana que viene en un solo versículo, versículo 9. Vamos a tener mucho la cristología, la unión hipostática, Dios, hombre, la deidad de Jesucristo, su preexistencia, su humanidad. Porque en Israel esta profecía espera en el milenio, nosotros esperamos ahora mismo que sea el rapto de la iglesia. Ahí no puede ser inminente el rapto de la iglesia. No le vamos a poner de pie, hermano, para orar. Hermano, venga preparado porque todos estos comentarios, todos aprendemos. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita misericordia, Padre, por el perdón de nuestros pecados, por el regalo inmerecido de la vida eterna. Gracias por este tiempo, Padre, de estar aquí estudiando, escudriñando tu palabra. Gracias por este grupo de hermanos, Padre, no solamente en este recinto, sino en otros salones, Padre, que están aprendiendo cada día más y más de tu palabra. Gracias por este privilegio de abrir tu libro, la Biblia, y aprender más de ti, Padre Santo. Gracias por esta profecía de Zacarías. Tú lo has prometido a tu pueblo Israel y tú cumplirás, Padre. Así como nosotros, tu iglesia, que tú vienes pronto con nosotros, Padre, ayúdanos a vivir en santidad, a estar preparados para ese magno encuentro contigo, Señor. Soñamos, anhelamos ese día, Padre Santo, y pedimos que sea hoy mismo, en este instante, que tú vengas por tu iglesia, Padre Santo, para estar eternamente junto a ti, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Abba, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño en este lugar. No solamente de esta iglesia local, sino de todas las iglesias, Padre, que conforman tu única iglesia, la iglesia de Jesucristo, para la cual tú vienes pronto, Padre Santo y Padre de la gloria. Bendice a nuestro pastor Asael González, que viene con el mensaje tuyo, con palabra tuya, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a recibir, Padre, lo que corresponde a cada uno de nosotros, Padre, ser humilde y hacer los cambios necesarios para cada día agradarte más y seguir creciendo en esta santificación progresiva. Te damos gracias por esta profecía, te damos gracias por este grupo dirigente en tu estudio. Prepáranos durante la semana para estar, Padre, estudiando en ella y estar el próximo domingo aquí nuevamente para seguir discutiendo esta profecía tan poderosa que es tu palabra. Te damos gracias, Señor, y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor.